Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las novedades de la primera actualización oficial de visionOS tras el lanzamiento del Vision Pro. También las polémicas declaraciones del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, opinando del Vision Pro. Os pondremos al día de un fallo que afecta a los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 que obligarán a Apple a lanzar una actualización próximamente. Hablaremos de los rumores sobre cómo será iOS 18 y la batería de los iPhone 16 y cerraremos comentando la decisión de la Unión Europea sobre la interoperabilidad de iMessage con otros servicios de mensajería. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Antes de comenzar con el repaso a todos estos titulares, quiero dar las gracias a los dos nuevos suscriptores que se han unido en estos días a La Manzana Mordida Plus, que son Miguel Ángel y Álvaro. De verdad, muchísimas gracias a los dos y os animo al resto a que visitéis lamanzanamordida.com si queréis convertiros también en suscriptores de nuestra web. Con vuestra suscripción no solo ayudaréis a que nuestro proyecto sea sostenible a largo plazo, sino que disfrutaréis de contenido extra y podréis participar en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente estamos regalando este mes unos AirPods Pro de segunda generación, pues bueno, que tendrán dueño en unas cuantas semanas, así que si os apuntáis podréis participar. Muchísima suerte. Y antes de comenzar, queremos aprovechar este momento para recomendar las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. Precisamente ahora acaban de lanzar las nuevas Jelly Tint, unas fundas transparentes con colores muy interesantes fabricadas con monomateriales. Este proceso las hace totalmente reciclables al tiempo que reduce la cantidad de materia prima necesaria para su producción. Además es importante remarcar que cuentan con la tecnología Shock Spread Lux de Rhinosil, lo que garantiza no solo una gran resistencia, sino que la funda no pierda el color con el paso del tiempo. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Además de la Jelly Tint, Rhinosil cuenta con otras fundas como la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium muy elegante capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir muy bien el color de tu iPhone. Además, ojo, es resistente al amarillamiento del que sufren ese tipo de fundas con el paso del tiempo. Y la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace muy personalizable en todo momento. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Además, si usáis el código MANZANA24 al momento de procesar la compra, tendréis un 10% de descuento en todos los productos. Así que aprovechad porque hacen envíos a todo el mundo y sus fundas cuentan con garantía de por vida. Comenzamos el recopilatorio hablando de visionOS 1.0.3, la actualización que Apple liberó este lunes, siendo la primera que recibe el Vision Pro desde su lanzamiento. Con visionOS 1.03, Apple ha agregado una opción para restablecer el Vision Pro si se nos ha olvidado el código de acceso que tengamos en el dispositivo. Y es que el Vision Pro se lanzó sin una forma de restablecer el dispositivo sin desbloquearlo primero con un código de acceso, por lo que aquellos que olvidaron sus códigos de acceso tuvieron que ir a un Apple Store para restablecerlo. Con la actualización, si un código de acceso se rechaza un cierto número de veces, los usuarios tendrán la opción de borrar el Vision Pro. Pero ojo, aunque borremos el Vision Pro con este método, esto no elimina el bloqueo de activación, por lo que si alguien roba este dispositivo, tendrá que poner sí o sí la contraseña del Apple ID del propietario. Esta semana el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha hecho un vídeo que ha compartido en Instagram en el que dio varias razones por las que cree que el Meta Quest 3 es mejor que el Vision Pro. Según Mark, el Meta Quest 3 es mejor para la gran mayoría de las cosas para las que la gente usa la realidad mixta. Por resumiros lo que dijo en su vídeo, dijo que, es 7 veces más barato que el Vision Pro, que cuenta con un pass-through al igual que el Vision Pro, que es mucho más cómodo al pesar 120 gramos, que no hay cables que se interpongan en el camino cuando te mueves, que el campo de visión es más amplio y la pantalla es más brillante, que el Vision Pro tiene desenfoque de movimiento cuando te mueves y que en cambio el Quest es mucho más nítido. También dijo que el Meta Quest tiene controladores muy precisos, que el Vision Pro no tiene, al igual que sí cuenta con seguimiento de manos, al igual que el Vision Pro, y que la biblioteca de contenido inmersivo de Meta Quest es mucho más profunda.
Se quedó a gusto, vamos. Y para rematar dijo que, bueno, que comprende las críticas de los fanboys que se molestan cuando alguien se atreve a cuestionar si Apple va a ser líder en una nueva categoría. Reconoció que sí, que Apple ganó en móviles, pero que, por ejemplo, en la era de los PC, el modelo abierto de Microsoft fue el ganador, y él considera que ahora sucederá lo mismo y que se asegurará que el modelo abierto de Meta vuelva a ganar. Dejamos el Vision Pro aparcado para hablar ahora del Apple Watch. Resulta que esta semana hemos conocido que algunos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 están experimentando un problema relacionado con las pantallas. Apple ha hecho un comunicado interno a las tiendas y distribuidores explicando que están al tanto e investigando un problema relacionado con el tacto que afecta a algunas pantallas de los Series 9 y Ultra 2. Concretamente, según Apple, algunos usuarios están reportando toques falso o toques fantasma que provocan que el reloj realice ciertas acciones por su cuenta, como por ejemplo llamar a alguien sin querer o cosas por el estilo. Según un filtrador, parece que Apple ha dicho a las tiendas que no reemplacen los relojes que les lleguen con este problema y avisen a los clientes de que habrá una actualización de software para solucionarlo pronto. Hasta que la actualización llegue, pues nada, la solución que da Apple es que hagamos un reinicio forzoso del Apple Watch presionando la corona digital y el botón lateral al mismo tiempo durante al menos 10 segundos hasta que aparezca el logotipo de la manzana. Decidme en los comentarios si alguno de vosotros está sufriendo de este problema y en caso de que así sea, bueno, pues ya sabéis por qué es. Y ya que hablamos de actualizaciones que llegarán próximamente, vamos con iOS 18. Y es que según un rumor que ha publicado el sitio web de Verifier, iOS 18 va a tener cambios de diseño inspirados en visionOS. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a ver elementos de diseño más modernos y elegantes como, por ejemplo, la barra de navegación translúcida que tiene la aplicación Apple TV desde tvOS 17.2 y que, por ejemplo, heredaría iPadOS 18. También se espera que Apple rediseñe otras aplicaciones como Safari para darles, pues eso, un aspecto más acorde con lo que estamos viendo en visionOS. Ahora bien, hay que tomar este rumor con cautela porque The Verifier no es una fuente muy fiable, que digamos. De hecho, ellos mismos califican su rumor de incompleto. Y antes de pasar a la siguiente noticia, ya que estamos hablando de iOS 18, os recomiendo ver el vídeo que ha subido Concept Central en su canal de YouTube y en el que nos muestra un concepto de cosas que podríamos llegar a ver. Y he de decir que casi todo lo que muestra en su vídeo me parece genial y me sorprende que Apple no lo haya planteado hasta ahora, como por ejemplo los accesos rápidos a más funciones del sistema desde la pantalla de bloqueo, la posibilidad de acoplar conmutadores del centro de control a la pantalla de inicio, usar la isla dinámica como un portapapeles para agrupar varios elementos y no tener que ir copiando uno a uno como hasta ahora, y bueno, varias cosas más que bueno, os invito a ver por vosotros mismos después de ver este vídeo de noticias. Os dejo el enlace en la descripción. Hablemos ahora de los iPhone 16, y es que según los rumores que llegan desde Corea, parece que el próximo iPhone 16 Pro podría contar con la batería de mayor capacidad que se haya visto nunca en un iPhone. Y es que las fuentes apuntan a varias cosas que ya os venimos avanzando desde hace tiempo, como por ejemplo el aumento del tamaño del chasis y su pantalla, que pasaría en el caso del iPhone 16 Pro de 6,1 a 6,3 pulgadas y de 6,7 a 6,9 pulgadas en el caso del iPhone 16 Pro Max. Este aumento permitiría incluir una batería más grande. Esta sería, en el caso del modelo Pro Max, estoy hablando de 4.676 mAh, es decir, un 5% más que la del modelo anterior que tenía 4.450 mAh. Además hay que sumarle que equipará el chip A18 Pro, que será más rápido y eficiente que el actual. Así, por tanto, el iPhone 16 Pro Max superaría las 30 horas de autonomía, cuando el iPhone 15 Pro Max actual se queda en 29 según los datos que la misma Apple comparte en la ficha del producto en su página web. Estamos hablando, por tanto, de la mayor duración de batería de la historia de los iPhone. Otros cambios del iPhone 16 Pro Max, según esta fuente, serían una cámara ultra gran angular de 48 megapíxeles, el nuevo botón de captura del que os venimos hablando desde hace varias semanas, funciones de inteligencia artificial exclusivas, que ya os hablaré un poquito más de eso la semana que viene, y hasta 2 teras de almacenamiento. En resumen, si se cumplen estos rumores, la batería del iPhone 16 Pro Max será su gran punto fuerte. Habrá que esperar al lanzamiento de septiembre para confirmar si efectivamente esta gran batería se hace realidad. Bueno, pues esta semana hemos sabido que Apple se ha salido con la suya y ha conseguido que Europa deje a iMessage exento de tener que ser interoperable con WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería.
Resulta que las nuevas leyes europeas de mercados y servicios digitales querían obligar a Apple a que iMessage permitiera mandar mensajes desde y hacia otras aplicaciones para acabar con los monopolios, algo así como ocurre con el correo electrónico. Pero Apple se opuso alegando que iMessage no tiene un monopolio tan grande en Europa como pensaban, y parece que han convencido a la Unión Europea porque finalmente iMessage se libra de esto y seguirá funcionando solo entre usuarios de Apple. Eso sí, la otra novedad que llegará este año a los iPhone es la compatibilidad con el protocolo RCS, que mejorará los SMS con más funciones y privacidad. Así que, en resumen, gran victoria de Apple, que consigue mantener iMessage cerrado, siendo por tanto un sistema que será exclusivo del ecosistema Apple. Esto al menos de momento, y mientras no cambie la legislación europea de nuevo, pero de momento Apple se ha salido con la suya. En fin, ¿qué os parece a vosotros esta noticia? ¿Os gusta iMessage tal como está o preferíais que fuera interoperable? Dejadme vuestros comentarios. Y para terminar el recopilatorio, ojo con la siguiente noticia. Parece que cada vez más operadoras se están sumando a permitir convertir nuestras SIM físicas en eSIMs sin tener que pasar por tienda. Y es que tras el anuncio de Movistar el pasado mes de diciembre, que ya permite desde iOS 17.2, si no me equivoco, convertir las tarjetas SIM en eSIM. Ahora con la última beta de iOS 17.4 hemos visto indicios de que también Orange y Vodafone van a empezar a ofrecer esta posibilidad. Yo soy de Movistar, pero si sois de Vodafone u Orange, cuando instaléis iOS 17.4 en el menú de ajustes de datos móviles, ahora veréis una nueva opción para convertir a eSIM que antes no existía. El proceso es muy sencillo y se completa en apenas unos segundos, recibiendo luego un email de confirmación por parte de vuestro operador. Esto, ya digo, es una gran noticia porque te ahorrarás el coste que algunas operadoras cobran por emitir una eSIM, que puede ser de hasta 15 euros. Habrá que esperar a que iOS 17.4 salga de beta para que tanto Orange como Vodafone puedan hacer oficial esta característica, pero parece que pronto muchos usuarios de iPhone podrán disfrutar de las ventajas de la eSIM de una forma mucho más sencilla. Y hasta aquí el vídeo, amigos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que, siempre os digo, para que estos vídeos posicionen y lleguen a más gente, el algoritmo de YouTube premia que le deis me gusta, que escribáis comentarios y que os suscribáis si no estáis suscritos. De verdad, hacedlo porque nos ayudará mucho. Y por mi parte, pues me queda poco más que deciros, que os deseo un grandísimo feliz fin de semana y que nada, que el lunes volvemos con más contenidos aquí a La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.